Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde siempre traemos las noticias más jugosas y los chismes más candentes del mundo del espectáculo. Hoy, mis amigos, vamos a desgranar un misterio que ha tenido a muchos con el alma en vilo, un verdadero huracán mediático que ha dejado a muchos preguntándose por qué terminó el romance de Can Yaman. Y más importante aún, ¿quién es el culpable de esta ruptura que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y ha provocado un sinfín de especulaciones? Prepárense porque vamos a poner las cartas sobre la mesa, vamos a desmenuzar cada detalle, a buscar las declaraciones, a analizar las pistas y a descubrir todos los ángulos de esta historia que ha cautivado la atención de millones. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que den clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Su apoyo incondicional es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor, la información más fresca y el análisis más profundo del universo de las celebridades. Can Yaman, ese turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma arrollador, su mirada magnética y su imponente presencia escénica, ha decidido finalmente romper su silencio. Y créanme, sus palabras, aunque medidas y prudentes, han sido como una brisa fresca que despeja la niebla de la especulación, o quizás como un vendaval que remueve las aguas, dependiendo de cómo se interprete en medio de toda la algarabía y las conjeturas que han rodeado su vida sentimental en los últimos meses. Durante un tiempo considerable, su relación con la deslumbrante modelo y presentadora italiana Diletta Leotta fue el tema principal de conversación en Italia, en Turquía y, por supuesto, en todos los rincones del planeta donde su fama ha extendido sus alas. Se les veía juntos, radiantes, aparentemente enamorados, compartiendo momentos que parecían sacados de una película romántica de Hollywood, un guión perfecto de amor a primera vista. Las fotografías que inundaban las redes sociales, sus apariciones públicas conjuntas, cada gesto y cada sonrisa parecían confirmar que esta era una de esas historias de amor de cuento de hadas que tanto nos gustan, esas que nos hacen creer en la magia y la conexión predestinada. Pero, como suele suceder en el vertiginoso y a veces implacable mundo de la fama, los cuentos de hadas a veces terminan de forma inesperada, con finales que no se ajustan a nuestras expectativas, y esta vez Can, de manera sorpresiva para muchos, ha decidido poner punto final al misterio y romper su silencio. Según lo que se ha podido recopilar de sus recientes y esperadas declaraciones, la decisión de poner fin a esta intensa y mediática relación no fue algo que ocurrió de la noche a la mañana, un impulso repentino o un capricho pasajero. Can ha sido bastante claro y para muchos sorprendentemente honesto en que las diferencias fundamentales en la forma de ver la vida, en sus aspiraciones personales y profesionales, y en sus ritmos vitales intrínsecamente distintos fueron los detonantes principales de esta ruptura. Aparentemente, y esto es crucial, ambos tenían proyectos de vida y visiones a futuro que, a pesar de la atracción y el afecto iniciales, no terminaban de encajar ni de armonizar. Él, con su carrera artística en constante ascenso meteórico, viajando por el mundo de proyecto en proyecto, inmerso en desafíos de actuación cada vez más ambiciosos y explorando también facetas empresariales, y ella, Diletta, con su propia y exitosa trayectoria en el mundo del entretenimiento italiano, también con una agenda apretada y sus propias metas. Es comprensible, y aquí es donde la lógica se impone a la fantasía, que en el torbellino de la fama, en el ojo del huracán mediático, mantener una relación sólida y duradera requiera un esfuerzo titánico, una comunicación constante y una sincronización casi perfecta, y a veces, lamentablemente, las piezas del rompecabezas simplemente no logran alinearse de la manera esperada, o la fuerza de la corriente las arrastra en direcciones opuestas. Y aquí viene, mis amigos, la pregunta del millón, la que todos nos hacemos, la que ha alimentado innumerables debates en las redes: ¿quién es el culpable? ¿Quién o qué provocó el fin de este romance tan seguido? Can, con una honestidad que muchos han aplaudido y considerado un signo de madurez impresionante, ha evitado hábilmente, o quizás intencionadamente, señalar directamente a Diletta como la única o principal responsable. En lugar de culpar a una persona en particular, de buscar un villano o una villana en esta historia, ha optado por hablar de incompatibilidad, de caminos que se separan de forma natural, de visiones divergentes que hacen imposible un futuro compartido. Esto, para muchos observadores, es un signo de madurez emocional y de inteligencia relacional. Reconocer que una relación, por muy especial que haya sido, no funciona, no siempre implica que alguien haya hecho algo intrínsecamente malo o imperdonable. A veces simplemente las personas crecen en direcciones distintas, sus prioridades vitales toman rumbos divergentes, o descubren que sus necesidades emocionales y personales no son completamente satisfechas en el marco de la relación. Can ha mencionado de forma recurrente que él valora enormemente la independencia y el espacio personal,
elementos que considera vitales para su desarrollo y bienestar, y que sentía que quizás la dinámica de la relación no permitía que ambos tuvieran ese respiro necesario para dedicarse plenamente a sus proyectos y aspiraciones individuales, sin sentirse presionados o limitados. Es fundamental recordar, y este es un punto que a menudo se olvida en la vorágine mediática, que la vida de una celebridad es, por naturaleza, pública, está expuesta al escrutinio constante. Sin embargo, su vida privada, por mucho que nosotros, como seguidores, queramos saber cada detalle, sigue siendo suya, íntima y personal. Las presiones mediáticas, los constantes escrutinios, las expectativas insaciables del público, las miradas y los juicios ajenos, todo eso puede jugar un papel sorprendentemente importante en el desgaste de una relación, incluso de las más apasionadas. Imaginemos por un momento lo difícil que debe ser mantener una relación sólida y auténtica cuando cada paso que das, cada palabra que dices, cada gesto que realizas, es analizado, interpretado y a menudo distorsionado por millones de personas. Las especulaciones constantes, los rumores que surgen de la nada, las interpretaciones erróneas de situaciones cotidianas, todo contribuye a crear un ambiente de constante tensión, de inseguridad, que puede erosionar la confianza y la paz interior. Khan ha sido muy abierto en el pasado sobre cómo él maneja este escrutinio público, sobre la importancia de tener una fortaleza interior, y parece que en esta ocasión, la presión acumulada, la constante exposición, pudo haber sido un factor más que contribuyó al desequilibrio, aunque él, de forma sabia, se ha centrado en las diferencias internas y la compatibilidad de la pareja. Además, Khan ha insinuado de manera sutil pero significativa que la diferencia radical en sus ritmos de vida también fue un punto clave e insalvable. Él, siendo un actor de talla internacional con compromisos laborales constantes en diferentes países, con rodajes que lo llevan de un continente a otro, necesita, o al menos valora enormemente, una pareja que comprenda, apoye y se adapte a esa vorágine de viajes, de horarios extenuantes, de ausencias prolongadas. Diletta, aunque una figura pública de gran éxito en Italia y con su propia agenda, tiene su base principal en Italia y sus propios compromisos profesionales que la anclan a su realidad. Mantener una relación a distancia, sobreponiéndose a las agendas apretadas, a los fusos horarios complicados y a la falta de contacto físico y cotidiano, es un desafío monumental. No es algo imposible, por supuesto, el amor y la dedicación pueden superar muchas barreras, pero requiere una comunicación excepcional, una confianza férrea e inquebrantable, y una voluntad inquebrantable de hacer que funcione, de sacrificar y de adaptarse. Parece que a pesar de los intentos de la buena voluntad inicial, esa conexión tan profunda y el entendimiento mutuo que se necesita para superar estos obstáculos inherentes a sus estilos de vida no se consolidaron lo suficiente como para construir un futuro sólido juntos. Otro aspecto crucial que Khan ha mencionado, y que es de vital importancia en cualquier relación, especialmente en aquellas que aspiran a ser serias y duraderas, es la importancia de la compatibilidad a largo plazo. Las relaciones, en su esencia, se construyen sobre cimientos sólidos de valores compartidos, de visiones de futuro alineadas, de metas comunes y de una comprensión mutua profunda de lo que cada uno busca en la vida, de sus sueños, de sus miedos y de sus aspiraciones más íntimas. Si bien al principio de una relación puede haber una atracción magnética irresistible, una conexión apasionada y emocionante, es la compatibilidad a largo plazo, esa sintonía profunda y duradera en aspectos fundamentales, lo que realmente permite que una relación perdure, crezca y florezca a lo largo del tiempo. Khan parece haber llegado a la conclusión, después de una reflexión profunda, que en este caso particular, esa compatibilidad profunda, esa visión de un futuro conjunto y armonioso, no existía en la medida necesaria para seguir adelante y construir un proyecto de vida compartido. Es un reconocimiento doloroso pero honesto de que el amor y la pasión, aunque fundamentales, no son siempre suficientes para garantizar el éxito de una relación a largo plazo. Lo verdaderamente interesante y para muchos admirable de las declaraciones de Khan es que no hay resentimiento explícito, no hay señalamientos hirientes, no hay un tono de amargura o de revanchismo. Hay una sensación de resignación, sí, quizás. De aceptación de una realidad dolorosa, pero también de aprendizaje. Ha reconocido con una humildad que desarma, que a veces, por mucho que dos personas se quieran, por mucho que haya una conexión y una atracción, simplemente no son el equipo adecuado, no encajan de la forma que una relación duradera y feliz requiere. Es una lección dura, una verdad que puede ser difícil de asimilar, pero que es necesaria para el crecimiento personal. Y es precisamente esta honestidad desarmante, esta forma de afrontar la ruptura sin victimismos, sin culpas externas y sin señalamientos directos, lo que ha generado tantas reacciones positivas y de apoyo entre sus seguidores más leales.
Mucha gente aprecia esa madurez al admitir que las cosas simplemente no funcionaron, que no se alinearon, en lugar de buscar desesperadamente un villano o una víctima en la historia, una simplificación que rara vez refleja la complejidad de las relaciones humanas. Ahora, si nos ponemos a pensar en el entorno de las redes sociales, en la cultura de la cancelación y el juicio rápido que a veces impera, es muy fácil caer en la tentación de buscar un culpable concreto, de asignar responsabilidades y de emitir sentencias rápidas y tajantes. ¿Fue Diletta demasiado intensa y posesiva? ¿Fue Khan demasiado distante y enfocado en su carrera? ¿Interfirieron terceros? Las preguntas son infinitas y las respuestas, muchas de las cuales permanecen en la esfera privada de la pareja, son, casi siempre, una mezcla compleja de factores, de circunstancias, de momentos, de percepciones individuales. Sin embargo, la perspectiva de Khan, su enfoque en la incompatibilidad y las diferencias internas, nos invita a reflexionar sobre la verdadera complejidad de las relaciones humanas, incluso cuando éstas se desarrollan en el ojo público y bajo el constante escrutinio de los medios. No todo es blanco o negro, no hay respuestas fáciles, y rara vez hay un solo culpable cuando una relación, por muy pública que haya sido, llega a su fin. La vida es gris y las relaciones son aún más. Quizás la verdadera lección que podemos extraer de esta situación, y que Khan Yaman ha compartido de forma tan transparente, es que el amor, por muy intenso y apasionado que sea, no siempre es suficiente para garantizar la longevidad y la felicidad de una relación. Se necesita mucho más: compatibilidad a nivel de valores y de visión de futuro, respeto mutuo incondicional, una comunicación abierta y honesta, un entendimiento profundo de las necesidades del otro y una voluntad compartida de construir un proyecto de vida conjunto. Khan Yaman, con su explicación clara y sin rodeos, nos ha dado una ventana a su mundo interior, a su forma de entender las relaciones y a sus prioridades vitales. Y aunque para muchos de nosotros, como seguidores, pueda ser decepcionante el fin de esta pareja mediática tan seguida, es un recordatorio poderoso y necesario de que incluso las figuras públicas, aquellas que admiramos en la pantalla o en las revistas, navegan por las mismas aguas emocionales, por las mismas complejidades relacionales que todos nosotros experimentamos en nuestras vidas. Son seres humanos con sus propias necesidades, sus propios anhelos y sus propias luchas. Sus palabras además ponen de relieve de manera contundente la importancia vital de la autenticidad y la honestidad en las relaciones, tanto en el ámbito público como en el privado. Al no culpar directamente a Diletta, al mantener una postura de respeto y de reconocimiento de la complejidad de la situación, Khan no solo la protege de posibles ataques infundados y juicios crueles por parte del público, sino que también demuestra un respeto profundo por la otra persona y por la historia que compartieron juntos, por los buenos momentos vividos. Es un acto de madurez emocional y de dignidad que vale la pena destacar y emular. En un mundo donde la confrontación es a menudo la norma, elegir el entendimiento y la paz es un signo de verdadera fortaleza. Así que, en resumen, mis queridos amigos, Khan Yaman ha revelado, con una franqueza que desarma, que su romance con la deslumbrante Diletta Leotta llegó a su fin debido a diferencias insalvables y fundamentales en sus visiones de vida, sus aspiraciones personales y profesionales, y sus ritmos vitales intrínsecamente distintos. Él ha enfatizado la incompatibilidad y la separación natural de caminos como los principales motivos, evitando culpar directamente a su expareja, reconociendo la complejidad de la situación y centrándose en la falta de alineación de sus proyectos de futuro. La presión mediática constante y la dificultad inherente a mantener una relación a distancia con agendas tan demandantes y vertiginosas probablemente también jugaron un papel importante, aunque secundario, en el desenlace. La lección que podemos extraer de todo esto, y que creo que es la más valiosa, es la intrínseca complejidad de las relaciones humanas, incluso y quizás especialmente en el ojo público, y la importancia capital de la compatibilidad a largo plazo, de los valores compartidos y de una visión de futuro alineada, por encima de la simple atracción o la pasión inicial. Ha sido un placer y un honor desgranar este tema tan candente con todos ustedes. Espero sinceramente que hayan disfrutado de esta dosis de chisme jugoso y, sobre todo, de reflexión profunda sobre la naturaleza de las relaciones. Ahora me encantaría saber su opinión sincera y respetuosa. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que hubo un culpable principal en esta historia, o están de acuerdo con la perspectiva de Khan sobre la incompatibilidad y la separación de caminos? ¿Hay algún detalle que crean que hemos pasado por alto? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque los leo todos, uno por uno, y me encanta interactuar con ustedes, crear esta comunidad de apasionados por el mundo del espectáculo.
Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, análisis profundos, noticias exclusivas y debates interesantes, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para que sigamos creciendo juntos, para que esta comunidad sea cada vez más grande y más informada. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos. Un abrazo gigante y hasta la próxima aventura informativa.